Damos la bienvenida al podcast de Spanish Screenings, un espacio centrado en el audiovisual español y en su industria. Cada episodio trata temas de actualidad, distintos aspectos, y es una actividad que forma parte de Spanish Screenings, la iniciativa de internacionalización del cine español liderada por el ICA e impulsada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este episodio lo estamos grabando desde Ventana Sur, donde está teniendo lugar la primera edición de los Spanish Screenings on Tour. Vamos a hablar, este va a ser el tema, sobre primeras obras y su distribución internacional. Mi nombre es Emilio Mayorga, soy corresponsal en España y en América Latina de la revista Screen, junto con mi compañera Elizabeth Cabeza. Y bueno, aquí tenemos con nosotros nuestros tres invitados, son dos directores, bueno, una directora creadora, un director y un productor, perdona, y una directora. Son ellos Ángeles Hernández, bienvenida, gracias por estar aquí. Diego Moiso, gracias. A vosotros, y María Luquero. Gracias. ¿Qué tal? Me gustaría, para empezar, pediros que me habléis un poco del proyecto o los proyectos, porque hay alguien que tiene más de uno, que os presentéis un poco y que me habléis del proyecto, de la razón por la que estáis en Ventana Sur. Pues, bueno, yo soy Ángeles Hernández, soy productora en Miyagi Films. Como productora traigo dos proyectos a Ventana Sur, que son Hannah y los monstruos. Hannah y los monstruos, que es un largometraje de animación, es ópera prima, está dirigida por Lorena Ares. También traemos El día que Ewan McGregor me presentó a sus padres, también es ópera prima, la directora es Marta Puig. Y bueno, he de decir que estamos súper contentos en Miyagi porque hemos sido seleccionados y con 3 proyectos, y los 3 proyectos son dirigidos por mujeres. Enhorabuena. Muchas gracias. Diego, ¿qué te ha traído aquí? Bueno, nosotros somos una productora mallorquina, nuestra base está en Mallorca, estamos con un proyecto que se llama Quizás en Mallorca, es una serie de ficción, hemos quedado dentro de la sección Solo Series, aquí en Ventana Sur, y realmente estamos muy contentos porque bueno, el proyecto es una coproducción desde su génesis, va de un inmigrante argentino que se fue a vivir a España desde muy pequeño y a la edad de 20 años, por cuestiones personales, regresa a su tierra natal a redescubrir o a descubrir su pasado. Entonces creemos que este mercado es el lugar apropiado para poder terminar de conformar la coproducción que necesitamos para hacer el proyecto. Suerte con ello. Gracias. ¿Tú, María? Pues yo soy María Luquero y vengo con el proyecto de serie de animación Titán Tofu. He venido aquí gracias a que Spanish Screening nos ha seleccionado con el proyecto y también gracias a Único, que me ha invitado a venir junto a mi productor. Y bueno, estamos muy contentos porque al final la serie trata de un tema muy universal como es la inteligencia emocional, enfocada en una educación consciente para niños, y nos gusta mucho ver la acogida que tiene en el mercado latinoamericano en este caso, y saber que allá por donde vamos el tema es vigente. Muy bien, pues suerte con ese proyecto. Sí. Antes de entrar ya en materia concreta, es decir, vuestros proyectos y el tema de la industrialización, el tema de la distribución internacional, exactamente os quiero hacer una pregunta que es menos personal de lo que parece. ¿Cuál fue vuestro primer recuerdo, ese primer contacto con el cine, que por alguna razón se ha quedado instalado ahí en su memoria? Bueno, digo que es menos personal porque eso habla también un poco de vuestra posición frente al cine, me parece a mí. A mí me entra la risa, pero es porque yo mi primer recuerdo es esa bola gigante de Indiana Jones persiguiéndome en una pantalla de cine gigante, y era muy pequeña, me llevaron mis padres, empecé a gritar y fue maravilloso y pensé, yo quiero hacer eso. ¿Lo de la bola, lo de gritar? No, quiero emocionar a la gente. Vale. Me parece que al final nos dedicamos a contar historias y lo bonito de la gente es poder llegar, ¿no? Y emocionar. ¿Tú, Diego, recuerdas? Sí, bueno, de pequeño, lo que recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba en España, La historia sin fin. La historia interminable. La historia interminable, bueno, esa fue una película como que fue como fuerte, fue de las primeras cosas fuertes que me pasaron, ¿no? Y después también del cine, desde
creador también recuerdo de los primeros momentos que mis padres tenían una camarita Handycam, de estas típicas que se compraban para los viajes y tal, y empezar a como hacer animaciones con los Playmobil, ¿no? Y jugar con esto, creo que también fue como mi primera experiencia de pequeño de empezar a entender que se puede contar algo, ¿no? Pero como espectador creo que esa película fue como la que más recuerdo de niño, de haberme movilizado realmente y de sufrir y de apasionarme y de identificarme con lo que está pasando, ¿no? Y de tener esa sensación. ¿Tú, María? Pues en mi caso, supongo que también por eso me dedico a ello, tengo el recuerdo siempre de todas las películas de animación, pero de animación y de efectos visuales, pero en concreto me recuerdo viendo el Parque Jurásico pegada a la pantalla de mi casa diciendo, ¿cómo es posible? O sea, me han dicho que los dinosaurios no existen, pero están ahí. Los estoy viendo. Los estoy viendo, a lo mejor hay un hombre por detrás o una máquina, un cartón, pero no lo encontraba. Y ahora sé cómo se hace. Entonces puedo dedicarme a ello, por fin. Todos son reacciones como de asombro, ¿no? Sí, sí. Claro. Ha llegado el momento, vamos a tratar el tema que nos ocupa en concreto en este episodio, que son las primeras obras, como hemos dicho, y su distribución internacional. Nos interesa mucho vuestro punto de vista y vuestra experiencia, porque creo que puede ser inspiradora o ilustradora para nuevas generaciones, ¿no? Entonces, vamos allá con las preguntas. ¿Qué os mueve como productores, la iremos contigo, María, qué os mueve como productores a seleccionar un proyecto, es decir, y confiar, poner vuestro esfuerzo en una ópera prima? Bueno, yo en mi caso, para mí lo más importante es la historia. O sea, que realmente la historia me remueva. Porque muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Qué línea editorial sigues? Pues la verdad no tengo ni pajotera idea. No sé qué línea editorial tengo. O sea, al final es que la historia te llegue, te guste, te haga, salgas, te haga pensar. Mira, te puedo contar, por ejemplo, la anécdota del hoyo. Sí, no sé si a lo mejor es demasiado específico, pero bueno. Adelante. Fue un guión que nos llegó, lo leímos y en la oficina está mi compañero David y yo, lo acabamos de leer y dijimos, wow, salgamos un rato, tuvimos que salir, dar la vuelta, porque nos había afectado realmente, ¿no? Y al final yo creo que como productor, yo creo que nuestro trabajo es buscar talento, ¿no? O sea, que realmente que te llegue algo que te remueva, ¿no? Entonces, esa sensación, ¿no?, de que los dos tuvimos que salir a dar un paseo de lo que nos había afectado al leer aquello, pues por eso, ¿no?, yo creo que hacemos cine, ¿no? Por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? No sé qué opináis vosotros, pero... No, y además que también a la hora de elegir un proyecto, es lo que vos decís, o sea, si no lo sentís, sabés que te va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que no sabés si va a llegar a un destino, o sea, no lo sabés cuando te embarcas en el proyecto. Entonces lo prioritario es que te guste, ¿no? Y como dice ella, que te emocione, que por algún lado también vos sientas que le podés aportar a ese proyecto. Eso es otra cosa también me parece importante, además de lo que te genera a vos, lo que vos podés hacer por el proyecto, porque hay proyectos muy buenos, pero desde el lugar que vos estás ubicado como productora o lo que sea, no ves la participación que podés tener, entonces también ahí creo que hay que ser honesto con uno mismo y con el otro, de decir, mira, está bárbaro tu proyecto, pero no es para mí, ¿no? Creo que son como las dos instancias, ¿no? O sea, para seleccionar el proyecto, identificar si le podemos dar un valor agregado a eso que nos está acercando una persona desesperada por sacarlo adelante, ¿no? Pero lo más lindo es lo que dice ella, o sea, que te cuente eso, que a mí me ha pasado también alguna vez con algún proyecto, la primera emoción es fundamental, ¿no? Y tú, María, desde el lado más artístico, ¿qué es lo que te hace decir, quiero desarrollar esta historia, quiero hacer un proyecto a partir de aquí? Bueno, en mi caso es mi primer proyecto, entonces solo puedo hablar de este. Y realmente creo que es lo que ellos buscan, ¿no? Lo que yo hago, pero a mí como que me sale de manera natural, ¿no? O sea, yo intento que me mueva mi historia también, entonces intento transmitirlo, pero al final no es que pongas ímpetu en hacerlo, es que sale solo.
Entonces, creo que eso es el kit de la cuestión, ¿no? Que cada creador, al hacer su historia, esté igual de emocionado que el que la está escuchando al otro lado. Esto sí que me gustaría remarcar, lo que es súper importante cuando te viene un nuevo realizador o realizadora, ¿no? Y te transmite la historia con pasión, es que esto es maravilloso. O sea, se nota mucho quien realmente sientes que tiene la necesidad de contar esa historia, ¿no? Claro, sí, eso es muy bonito. Yo cuando he presentado el proyecto siempre me han dado como ese feedback, ¿no? Al principio pensaba, me estoy poniendo demasiado nerviosa ir arriba del escenario contando lo que quiero contar, pero luego decía, bueno, pero es que yo lo transmito, ¿no? Porque es que es lo que siento de verdad y al final a la gente eso le gusta, entonces... El pitching que bueno, tiene que tener honestidad, pero tiene que tener también una técnica. Sí, bueno, el pitch es un temazo, el pitch. Es un temazo. No vayamos por ahí. No, por favor. Otra cosa, como productores, ¿cuándo decís, me gusta, estáis haciendo énfasis en la historia y en la pasión y en la credibilidad que pueda venir por parte de quien te la presente, guionista, director, ¿no? Pero ¿cuándo decís, vale, esto ya está bastante maduro, vamos a empezar a desarrollarlo? Vamos a hacer una película a partir de aquí, de esta historia. Yo aquí me gustaría, lo que ha dicho él, que me gustaría remarcarlo también, porque creo que es súper importante. O sea, a veces nos llegan historias que lo que decía honestidad es básico antes de entrar en lo del desarrollo, porque hay historias que, por ejemplo, yo sé que no sabría producir y es súper importante el reconocerlo antes de entrar en el desarrollo. O sea, está muy bien. Entonces, ¿cuándo empiezas? Esto también venía por el tema del desarrollo. O sea, es básico, por favor. O sea, es que, vamos, o sea, es súper necesario. O sea, porque es cuando realmente te planteas cómo vas a hacer la película y, y qué película tienes, que a veces nos olvidamos. Entonces, es como para mí es el momento más importante. Luego ya viene el mundo del rodaje y todo, pero es el momento en que tomas decisiones, porque también a veces, por desgracia, hay proyectos que se quedan en el desarrollo sin más y no puedes llegar a acabarlos. No sé si te contesta la pregunta o me he ido por otros derroteros. Bueno, sí, me has contestado. La pregunta era en qué momento sentimos que está para... Que esto ya es más que una historia, esto ya vamos a empezar a desarrollarlo. Esto ya tiene una preproducción después. Vale. Yo creo que, a ver, el desarrollo también es parte de terminar de completar la historia y de terminar de entender cómo realmente después va a ser la producción y la distribución, me parece, ¿no? Y ahí vuelvo un poco también a la honestidad. Pues estamos hablando desde el lugar de productores, ¿no? Desde el lugar de director probablemente la cosa sea otra, pero desde el lugar de productores me parece que lo interesante también en ese momento que tú planteas o en los primeros encuentros con el director o con el guionista es plantear la honestidad, porque hoy en día todos quieren llegar a una plataforma, ¿no? Quiero que mi película sea de Netflix, quiero que mi película sea de Amazon o quiero que tal. Y hay proyectos que naturalmente son otra cosa, o hasta probablemente el formato se puede llegar a replantear, ¿no? Hay proyectos que vienen como una serie y esto me parece que es una película, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, primero creo que tiene que haber una situación muy importante antes de empezar este momento, que es identificar qué tipo de proyecto tenemos y hacia dónde queremos ir con el proyecto. Y que realmente el proyecto tenga las espaldas para ir hacia allí. O sea, si elijo ir a una plataforma, bueno, tiene que ser un producto, palabra fea para los creadores, pero lamentablemente en muchos casos es así, para una plataforma, ¿no? Y también identificar si ese realizador y ese creador está dispuesto a ceder. Eso también es muy importante, me parece, ¿no? Explicarle que probablemente donde va tu proyecto tengas que ceder algunas cuestiones creativas. Bueno, es que cada proyecto es diferente y a veces nos olvidamos, ¿no? Pero sí que realmente es que no te puedes plantear todos los proyectos igual. Yo hay una cosa que sí que he aprendido con los años, que es que con cada película empiezas de nuevo. Claro. Por mucho que tú creas que sabes y que ya has vivido lo de ir a pedir fondos, lo de buscar coproductor, lo de las plataformas, que ahora está súper de moda, no sé qué, cada película empiezas de nuevo. Claro. Es así. Y bueno, entonces el momento me parece que es cuando ya estás alineado con tu creador, sea el director o el guionista, y logras tener los materiales necesarios para salir adelante. En este caso, bueno, en el caso de la serie, lo que es el uso es tener un dossier completo y por lo menos el guión del primer capítulo, dossier o Biblia, y en el caso de la película, el guión, ¿no? ¿Y tú, María, cuando empiezas a pensar esta idea que tengo, este guión, se lo voy a llevar a un productor?
Sí. ¿Cómo lo hiciste esta vez, que fue hace, nada, 3 días? Bueno, mi historia es un poco... Cuéntala. Vale, bueno, te cuento lo que yo tenía en mente y luego te cuento la historia. Yo tenía, no se dio el caso porque no tuve que presentarle el proyecto a ningún productor porque el productor me buscó a mí. Pero en mi cabeza lo que... Eso es un poco Fue así. inaudito. Sí, sí, sí. Pero en mi cabeza lo que yo pensaba eran dos cosas. Una, que tenía que poder ser capaz de superar mi síndrome del impostor un poco para poder, para lo que yo dijera, que fuese creíble, ¿no? A la persona a la que le estuviera contando el proyecto. Y dos, que como dicen ellos, que la historia y el guión fuera, o sea, que estuviera cerrado y que el concepto se entendiera bien. Porque sí que hubo muchos productores y alguna gente que me decía, buah, tu proyecto es súper potente, el concepto me encanta. Y yo decía, pero si solo has visto los personajes. O sea, que a mí me parece muy bien, pero no me halaga que alguien me diga que el proyecto es muy potente porque los personajes son bonitos, porque al final a mí lo que más me está costando y crear es como todo lo que hay detrás de esos personajes. Y bueno, pues mi historia fue un poco peculiar porque yo estaba ya terminando en una mentoría de guión que me seleccionaron el año pasado, encima Impulsa, y nos dijeron que sería muy recomendable como hacer una lista de productoras a las que quisiéramos presentar el proyecto después de hacer el pitch. Yo hice mi lista en diciembre y el pitch lo teníamos en febrero. En mi lista las dos primeras personas eran Iván Miñambres y Chero Loureiro, porque hacen proyectos que me encantan y sobre todo porque cuidan mucho la estética y cuidan mucho al creador, le dan mucha libertad. Y yo decía, es imposible, porque todo lo que hacen es animación para adultos casi siempre, y mi proyecto es todo lo contrario, es una serie, es 3D, que Iván en su caso no ha hecho nunca 3D, Chelo sí. Y yo decía, es que imposible. Y esta lista la hice en diciembre intentamos verlo en febrero, y en enero, como regalo de Reyes Magos, me llegó un mensaje a Instagram de Iván diciéndome, oye, he visto tu proyecto por las redes tal y me gustaría saber un poco más. Qué bueno, qué Sí, bien. y ya cuando tuvimos la primera reunión, yo iba pensando, él piensa que mis personajes son para adultos, porque si no, no lo entiendo, no puedo entender que le guste mi proyecto, porque no he visto nada, solo unas imágenes. Y ya cuando le mandé el dossier y lo leyó, fue para mí pues lo más satisfactorio, ¿no? Que me dijo, después de leer el proyecto, me gusta aún más, y fue como... Wow. Buah, sí, Qué sí. bueno. Fue como, a ver, realmente para mí es una historia de cuento. Es como todo idílico, pero ha sido así. Para una película. Sí, sí. Flechazo. Qué bueno. Y es el principio, ya verás. Sí. Qué miedo. Una pregunta para los productores. Hablemos de primeras obras. Como productores, ¿hay alguna estrategia específica o hay alguna estrategia específica para diseñar la distribución de una obra novel? Bueno, yo creo que eventos, por ejemplo, esta oportunidad de Spanish Screenings de venir aquí con Liona, que es la primera vez que la mostramos, ¿no? Y es la primera vez que hablamos de ella, yo creo que realmente es como una estrategia, yo creo que está muy bien para lanzar la estrategia, en el sentido de que nosotros llegamos, presentamos la película, porque también, ¿qué pasa con las óperas primas? Que suelen ser muy locales. Casi todas son pues mi vida, mi familia, lo que le pasó a mi abuelo cuando se fue a la guerra, sabes que suelen ser muy así. Entonces tú tienes que tener en cuenta cuando estás empezando la estrategia de una ópera prima, a la hora también luego de plantearte buscar un coproductor internacional, una coproductora, de por qué le va a interesar, por ejemplo, qué va a hacer que una señora francesa vaya un sábado al cine a ver mi película. Esto es como súper importante, ¿no? De ponerte en el lugar, o sea, del otro. ¿Qué valor añadido le vas a dar al distribuidor internacional para que vaya a ver tu ópera prima, en mi caso, con la película que vengo aquí, de mi amiga Marta? ¿Sabes? Esto es muy importante. Entonces venir a eventos como esto de Spanish Screenings, que hemos venido a Ventana Sur, que empiezas a hablar de la película, que la empiezas a compartir, y ves que realmente la película de tu amiga, que es una mujer cuyo sueño
bueno, nos conocemos desde que teníamos 18 años. Su sueño era ser directora de cine y ser madre. Bueno, pues las vicisitudes de la vida, el cine es una profesión, bueno, tiene sus cosas, al final ha sido madre con 40 plus, ¿qué pasa? Pues hay dificultades para poder ser madre, porque ya no es como ser madre con 25, y aparte de toda la trayectoria también para ser directora de cine, ¿no? Entonces, lo que puede empezar siendo muy local, aquí empiezas a ver que realmente te viene pues una productora chilena y se siente súper identificada con la historia, te viene un productor francés y le ha encantado también la historia, le parece muy interesante y cree que a su público le puede gustar, que eso es a la hora luego de seguir con la estrategia, Claro. de cuando nos planteábamos con el desarrollo, ¿no? De qué película tienes y cómo lo vamos a hacer, también está muy bien porque todos estos inputs te nutren a la película. Entonces yo creo que eso sería, además también, estoy aquí como No, enrollando, habla. pero también es muy interesante porque claro, en estos festivales marcados te encuentras a programadores de festivales. Otra variable también súper importante, porque yo supongo que has hablado también con diferentes programadores de festivales que les interesa mucho, bueno, los festivales se nutren de talento. Claro, sí. Claro, quieren Y curar. el talento emergente los interesa descubrirlo primero también. Claro, porque van a querer curar tu carrera, ¿no? Me refiero de que tu ópera prima vaya a ese festival, luego sigue en tu carrera, todo esto es súper interesante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que como estrategia de ópera prima, este tipo de laboratorios mercados sería como el primer punto que yo haría. Bueno, estamos haciendo, ¿no? Claro. ¿Tú, Diego? Me parece que, primero que son proyectos que necesitan apoyo institucional y si lo hay realmente es muy bueno, digamos, porque siempre es más difícil sacar adelante una ópera prima, una primera obra. Después, como dice ella, claramente, o sea, moverte por este tipo de mercados, eventos y empezar a darle volumen al proyecto, ¿no? A darle músculo desde todos los lugares. Y después también proponerle al creador o a quien sea, y bueno, uno como productor también generarlo eso, es armar un equipo de trabajo alrededor, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, haya un director Nobel, pero podamos apoyarlo con un guionista con otra trayectoria, o con, bueno, ya pensando en el rodaje, con un director de fotografía fuerte que ya tenga muchos trabajos, que eso también le va a ayudar, o lo va a ayudar, depende. Entonces también rodearlo de gente, o rodearla de gente más, con más experiencia, tanto en la etapa de desarrollo, de escritura, de la que sea, también eso es una buena estrategia, me parece, ¿no? Que podemos llegar a utilizar en el caso de una ópera prima, de una primera obra. Tú, María, cuando estabas diseñando mentalmente, artísticamente este proyecto tuyo, ¿tenías alguna idea ya? ¿Desarrollabas algunas preguntas acerca de su distribución o no? Pues bueno, la verdad es que no. O sea, no te voy a engañar, porque también... Tú estabas flipando ahí. Estaba flipando con todo, pero es verdad que mi proyecto, o sea, es que en ningún momento me planteé crear un proyecto. O sea, fue saliendo por cosas de la vida y de repente me vi ahí, ¿sabes? Me vi después del confinamiento que justo me presenté... Bueno, creo que la manera de distribuir como creadora... al principio pues presentándote a laboratorios y a convocatorias de pues, mentorías y así, y de repente me vi dentro de Next Lab, que es una convocatoria de nuevas tecnologías en España, y a partir de ahí fue como hacia donde me lleve el viento, ahí voy. Y bueno, también pues cuando ya tienes una productora ayuda mucho, porque la productora te da mucha visibilidad. Entonces, pues no sé, este año, por ejemplo, estuve en Pixelatel, que es un evento de animación que hay en Guadalajara, en México, y allí pues no fui a presentar el proyecto, fui a dar una charla con otros dos compañeros sobre nuevos talentos en la industria de la animación española, o ahora estamos aquí en Ventana Sur, no sé, o sea, creo que ahora mismo no espero nada y lo espero todo a la vez, ¿sabes? O sea, tú acabas de empezar a ver que una película, un proyecto es pues la punta de un iceberg, pero por debajo está la realidad industrial que también diseña la parte de arriba. Claro, sí, sobre todo también eso, tener como el apoyo de tus productores y que tus productores cuenten contigo, porque bueno, hay casos de todo tipo, ¿no? Y que tus productores te lleven
por ejemplo, aquí, porque yo aquí realmente vine por mi productor, porque él quería que hiciéramos el pitch juntos. Este evento es de productores realmente. Y eso, pues, la verdad es que me alegra mucho, porque siento la confianza y, no sé, creo que podemos llegar lejos y si la distribución es internacional, pues mejor que mejor. Ahora mismo ya hemos pisado 2 países de Latinoamérica y bueno, está teniendo buena acogida. ¿En qué momento como productores vosotros empezáis a pensar en esto, en la internacionalización de vuestro proyecto? Porque el cine ya no se puede, supongo que estaréis de acuerdo, no se puede consumir localmente, hay que buscar socios fuera y hay que llevar nuestros productos fuera. ¿Dónde empezáis a ver esa necesidad? ¿En los proyectos? ¿O ya cuando llegáis a solicitar ayudas y veis que tienes que tener determinados puntos en otros sitios? ¿Dónde empezáis a pensar que hay que meter tantos? Bueno, nosotros casi todo lo que hemos hecho son coproducciones internacionales. Pero realmente te lo planteas desde el principio, en el sentido de que, bueno, yo creo que en la vida y en el cine la unión hace la fuerza. Me refiero, producir una película son muchos años, esto es una carrera de fondo, y producir en solitario a mí sinceramente me parece un coñazo. O sea, me parece un aburrimiento. Entonces, esto a nivel emocional, pero es que a nivel práctico, o sea, financiar una película es tremendo. Me refiero que, por eso es lo que te decía, que en desarrollo te planteas lo del valor añadido, ¿no? ¿Cómo puedo yo, qué puedo ofrecerle yo a un coproductora internacional para poder incluirlo en ese proyecto? O sea, sin que quede forzado, porque lo que sí que es fatal en una película, volvemos al tema de la honestidad, es que lo metas ahí, hay cosas que no pueden ser, o sea, no se puede forzar. Todas las historias en su génesis, creo yo, tienen o no tienen la posibilidad de coproducción, ¿no? Y es como dice ella, hay que saberlo identificar en el momento en el que el primer acercamiento que tienes al proyecto. Y hasta inclusive, bueno, todos lo hemos hecho o lo haremos, ajustar algo para que se genere una, pero tiene que ser orgánico, tiene que ser natural al proyecto. No, esto es básico, perdona, porque yo cuando me dicen, este actor que por guión tiene que ser realmente de Valladolid, tiene que ser de repente belga, dice, pero bueno, es que no tiene sentido, ¿sabes? O sea, yo cuando empezamos con estas cosas que hacemos Frankenstein, eso sí que no. No, eso no, porque pero hay algunas cosas que sí se pueden acomodar naturalmente y hasta le terminan haciendo bien al proyecto, que es el mejor de los escenarios, ¿no? Cuando haces un movimiento que mejora el proyecto y encima además te permite incluir una coproducción, o sea, por una localización, por un actor, como dice ella, un personaje, creo que eso también está guay, ¿no? Está bueno, está bien. ¿Y tú, María, te planteas como artista esto, la posibilidad, la necesidad de llegar a estos públicos tan diversos, es decir, internacionales? Sí, o sea, realmente es lo que busco, porque al final, bueno, ahora ya que estoy un poco más metida dentro de la creación del proyecto en sí, no tan visceral, ¿no? También un poco ya de manera, no sé, es un proyecto que va a suceder, ¿no? Pues sí que pienso que todo el trasfondo de mi proyecto tiene un no me sale la palabra, tiene una intención muy global, entonces todo lo que yo pueda aportar al mundo, ¿sabes? Y de ayuda, pues... Claro, al final el sueño es llegar al máximo de público posible, ¿no? Al máximo de audiencia, ¿no? Eso es realmente el sueño de todos nosotros, ¿no? Ya seamos productores, directores o técnicos, ¿no? O sea, lo ideal sería ir cogidos de la mano y llegar al máximo de público a nivel mundial, ¿no? Y de movilizar a ese máximo. Esto que hablábamos hoy, o la primera pregunta que tú hacías, ¿qué recuerdas de niño, tal? Que además... O sea, ahora tengo ganas de ir a abrazar a el productor de Yo quiero volver a ver Indiana Jones. Que además es una necesidad industrial, lo de llegar a ese máximo público, tanto por financiación como por distribución. Bueno, acercándonos ya un poquito al final de este bloque de preguntas, os pediría, ¿qué consejo darías a alguien que está empezando, que está escribiendo un guión? ¿Qué consejo le darías a una productora, en vuestro caso, que está iniciándose con un primer proyecto? Y en tu caso, María,
a un creador que quiera pues, sacar adelante un guión o un concepto. Me estoy pensando para que sea un buen consejo. No, si querés empiezo yo, porque te toca siempre empezar a ti. Ah, bueno. Sí, Que se me lo que ocurrió de quieras. pronto. Bueno, lánzate. No, igual lo de consejo es como, bueno, no sé, es fuerte dar un consejo, pero sí Algo como, que te haya resultado como útil. una recomendación, un poco en la misma línea de lo que venimos hablando. Honestidad, o sea, honestidad con uno mismo cuando recibe algo y honestidad con la otra persona. Digo, honestidad, si yo voy a poder con este proyecto y si sinceramente le voy a aportar un valor agregado y soy el mejor productor para hacerlo, y honestidad con la otra persona con respecto al creador en este caso, con respecto a sus expectativas sobre el proyecto, ¿no? O sea, decirle lo peor que le puede pasar, lo mejor que le puede pasar, o tratar desde el conocimiento de uno de orientarlo de, mira, como lo planteaste vos me parece que estás equivocado, teníamos que plantear así, pero me parece que el primer paso tiene que ser la honestidad con uno mismo y con el que te lo acerca, digamos, ¿no? Si no, perderemos tiempo todos y energía. Yo en mi caso creo que daría 2 consejos. Uno que es como perseverar, ¿no? Porque creo que es muy importante si crees en el proyecto que perseveres, porque yo he pasado épocas muy difíciles. Yo antes de tener la productora he estado 2 años desarrollando mi proyecto sola. O sea, entonces yo he tenido que dejar mi trabajo algunos meses para dedicarme 100% a esto. Otras veces compaginarlo con el trabajo, aunque saliera a las 12 de la noche de trabajar. Y así. Entonces creo que si de verdad crees en el proyecto, perseveras y vas pasando un poco las diferentes fases y al final sale. Porque yo he visto muchos proyectos de animación buenísimos que no han salido adelante por simplemente el hecho de no perseverar y da mucha pena. Porque es muy duro, lógicamente, aguantar todas estas fases y compaginarlo con tu vida. Pero bueno, al final tiene una recompensa. Disculpa, también yo creo que hay que desdramatizarlo, ¿eh? Que es peor trabajar en la mina. Hombre, eso es verdad, por supuesto. Pero sí que Por supuesto. sí que es verdad que yo el consejo, lo que dice María es súper interesante, porque yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, por ejemplo, a los alumnos y tal. O sea, esto es una carrera de fondo. Claro. Y lo más importante, si tú tienes una buena historia y perseveras, la acabarás haciendo. O sea, es así. O sea, son las 2 claves. Tener una buena historia, creer en ella y perseverar y luchar para hacerla. Y por otro lado, también es la edad, ¿eh? Eso te lo da la edad. Pero hay que desdramatizar. No estamos haciendo operación a corazón. No, hombre, eso es esa frase la utilizo eso es mucho totalmente. últimamente. O sea, llevas toda la razón. Es Yo verdad. cuando Pero perseverar y luchar... Sí. Yo cuando lo pensaba En el cine nos en el día a creemos que es día... el... Sí, no, yo cuando lo pensaba en el día a día, pensaba en eso. O sea, yo decía, a ver, no estoy en un hospital. ¿Sabes? No, Era duro para mí, pero... Es que me refiero que a veces decimos, es muy duro. Claro que es duro. Era duro, pero Es duro lo que ella cuenta de... pero tampoco tenemos una... O sea, yo no tenía prisa. Entonces yo decía, vale, estoy aquí corriendo, estoy aquí todos los días trabajando en ello, pero igual hoy paro o paro un mes y sigo al mes siguiente y no pasa nada. Pero es verdad que tienes que tener mucha cabeza y como ir templando las épocas. Pero también o sea, ser perseverante no es algo que todo el mundo tenga. Claro. Y que tenga la posibilidad. Ser luchador. Exacto. No, pero y también hay algo que es lo que ella habla de la angustia del creador en solitario y todo eso, que todos, o producir en solitario, que todos de alguna manera lo hemos vivido, es que uno realmente está currando de eso y no está cobrando. Claro. Y por ahí son 2 años que estás currando en un proyecto, como el caso de ella que cuenta, estuve 2 años escribiendo, y tienes que congeniarlo con algo que te aporte dinero. Y ahí depende también un poco del entorno tuyo y la disponibilidad de dinero de otras formas que, o sea, si tienes que currar 8 horas al día en Mercadona, luego salir a escribirte. Pero yo creo que esto es una fase que hemos pasado casi todos los que Por trabajamos eso, en pero bueno, cine, ¿no? Digo, eso sí es un poco angustiante. O Claro. dejo el curro y me dedico a tope a mi proyecto. Sí, y... pero que yo creo que es algo que todos los que trabajamos en cine más o menos hemos pasado esa fase, y luego hay como una selección natural, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo sin que parezca súper cruel. Ya. ¿Sabes? De que hay gente Parece que sí, cruel igual. parece cruel igual, no pasa nada, me odia todo el mundo, pero sí que es verdad que hay gente que sigue luchando y gente que por lo que sea, ¿no? Claro. También es muy importante, o sea, si tú quieres sacar una historia adelante, tienes que creer en ella.
Claro. Si tú como creador no crees en la historia que me vienes a intentar, que yo pase 5 años de mi vida produciéndola, no tiene sentido. Exacto. Siguiendo un poco con esto de las recomendaciones, pero desde otro ángulo. ¿Qué recomendadnos una película, una serie española, a ser posible de un directora novel, y que, bueno, os parezca que sea un buen ejemplo de producto muy exportable internacionalmente? Bueno, son muchas cosas. Pensad serie española, novel, serie, película. Venga, va, lánzate, María. O cortometraje. Por supuesto. Vale. Pues, no sé, así de algún director novel, se me ocurre, quiero decir algo de animación porque al final Claro. estoy aquí representando. Ahora mismo se me ocurre un corto de Alicia Núñez, que es directora de desarrollo en Anima, y justo ahora la han nominado al Goya por su corto de La primavera siempre vuelve, y a mí me parece preciosa la historia porque es súper sencilla y la cuenta con una naturalidad que no hay vuelta de hoja, o sea, es una historia que se entiende claramente y que emociona muchísimo, y es un cortometraje, pero estoy seguro de que ella va a realizar proyectos súper bonitos, y ahora mismo creo que es la primera que se me viene a la cabeza. A mí, bueno, de lo último que he visto y que realmente me ha gustado mucho es Alcaraz, ¿no? De Carla Simón. Creo que, bueno, a mí particularmente es un cine que me gusta mucho y que me parece que también, además de ser en catalán, ha tenido un recorrido muy particular, ¿no? Para una historia que, bueno, a mí me gusta, digamos, ¿no? Me gusta mucho Lucrecia Martel, creo que tiene ese estilo también, ¿no? Bueno, ella misma creo que lo dice, que es un referente de ella. A mí, como a nivel personal, ese cine me gusta y me parece que es un caso de éxito de una película diferente, por llamarlo de alguna manera, que bueno, me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Sí, es una referencia, sin duda. Yo creo que es la pregunta más difícil que nos has hecho. No. Sí, es difícil, de la ¿eh? entrevista. Pero mira, yo me voy a lanzar y voy a decir Cerdita, Bueno, Buah, claro. increíble. porque como productora y directora de género, sinceramente, me parece que genial. Todo desde hace unos años, todo esto cómo ha virado, que antes estaba súper masculinizado, Totalmente. y ahora ya las mujeres no salimos solamente en estas películas para gritar o para ser salvadas, lo cual me parece maravilloso. Entonces yo creo que Cerdita está abriendo todo el tema de mujeres directoras de género en España, que me parece ideal. Realmente está haciendo ya una carrera la directora, y me parece que es brutal que se produzcan estos sucesos. Sí, también, claro. Yo creo que son muy buenos ejemplos. Yo, si tuviera que sacar alguna conclusión, me parece que habéis dicho cosas muy interesantes. He apuntado aquí 4 cosas, a ver si sé leerlas ahora. Talento sí, estábamos hablando al principio, talento sí, pero equipado con una buena historia. Cada película es diferente, tiene exigencias diferentes, pero bueno, estos espacios como Ventana Sur, como los Spanish Screenings, son especialmente eficientes para el tema de la internacionalización. También habéis dicho una cosa que me ha gustado mucho, bueno, la emoción por la historia es muy importante, y tú hablabas de honestidad, porque claro, yo creo que un productor tiene que ser suficientemente honesto como para que la historia le guste mucho, pero a lo mejor no es capaz de realizarla, pues no embarcarse en ella, ¿sabes? Me parece a mí. Y bueno, perseverancia, sin dramatizar, también hemos dicho, carrera, Ya a mí siempre me gusta el drama. carrera de fondo. Una última cosa se me ocurre, estamos aquí en Ventana Sur, sois productores, tú eres creadora, entonces conoces a un mexicano, tú conoces a una tica, una productora, y tenéis que decirle, en España tenemos, ¿qué tenemos en España para que vengan a coproducir con nosotros? ¿Cómo lo vendes? Yo creo que el cine español, o sea, siempre ha tenido como una mente de coproducir, de que realmente, de que es lo que comentábamos antes, de la unión hace la fuerza, sobre todo, por ejemplo, con América Latina los lazos son muy fuertes, compartimos idioma, lo cual ya de partida de cara a una coproducción internacional es la bomba,
Pero es que, bueno, aparte en España tiene unos técnicos maravillosos, localizaciones, no sé qué te voy a contar, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que también os quería preguntar. Las 2 o 3 características que tú crees que creéis que reúne la industria audiovisual que nos distinguen en relación con el tema de nuestro episodio, que es la internacionalización. Bueno, tenemos ese bagaje, ¿no?, de contar historias. Yo siempre pongo a nivel emocional, ¿no?, lo de que realmente es súper importante, y a nivel práctico. O sea, España puedes encontrar de todo, puedes encontrar desierto, nieve, sol, o sea, puedes encontrar cualquier tipo de localizaciones. Cuando a veces voy a mercados y hay países que a lo mejor realmente están muy acotados en el tipo de producto que puedes rodar en ellos, pero en España puedes encontrar todos y con unos técnicos que son brutales. Bueno, y actores también, por supuesto. Bueno, lo mismo que ella, ¿no? Digamos, es volver a repetir que la cultura audiovisual que tiene España ya desde hace muchísimos años, o sea, la capacidad y el tejido creativo e industrial que ya tiene España, digamos, es fundamental. La diversidad de productoras de diferentes tipos, qué sé yo. Deberíamos hablar de incentivos fiscales. Bueno, también, ahora iba a eso. Yo, bueno, ya soy latinoamericano, soy argentino, viviendo en España, mi productora es española, pero vengo de aquí y lamento decir que lo que tienen los españoles son euros también, ¿no? Aquí, o sea, bueno, estábamos con colegas que escuchaban los presupuestos que tienen aquí los proyectos. ¿En serio que aquí con tal? No voy a tirar números, ¿no? Pero ¿en serio que con tal puedes hacer una serie? ¿En serio que aquí? Sí. O sea, realmente hay una diferencia abismal en la moneda, ¿no? En el peso de la moneda, directamente, o sea, sin vueltas, ¿no? Entonces, cualquier pequeño aporte desde Europa a un proyecto latinoamericano, ya no, como productor minoritario, mayoritario, es muchísimo, es muchísimo. Y, o sea, yo hice parte de mi carrera profesional aquí y decidirme allí también con esta idea, ¿no? De, si ya naturalmente hay un vínculo establecido por el idioma y porque, bueno, aquí gran parte lo habrán notado caminando para acá, que se nota la influencia europea y se nota también voy a hablar del caso de Argentina, en que hace pocas generaciones que emigramos aquí, ¿no? Es un país de 200 años Argentina, es muy joven. Entonces la influencia cultural es inmediata, o sea, no es que hay que irse mucho más atrás. Entonces ya es natural todo esto, el tema de la coproducción, me parece, ¿no? Con Latinoamérica. Entonces fortalecer esos lazos y además teniendo esta capacidad económica para formar esto, me parece que tiene que funcionar, debería funcionar, y es un camino que creo que España lo está tomando, ¿no? España está queriendo ser la cabeza, y me parece lo natural, de la producción audiovisual en español, ¿no? El segundo idioma más hablado del mundo. Y está claro, y es un claro referente para que eso suceda en España, ¿no? ¿Y tú, María, creadora, conoces a un productor o otro creador con el que quieres trabajar, de Letonia, de Michigan, de Chihuahua? ¿Qué distingue a la industria audiovisual española para convencerle de que podemos hacer cosas juntos? Bueno, yo creo que lo más importante, creo que artísticamente, digitalmente, somos muy buenos, ¿no? Porque siempre desde fuera se escucha que los españoles son realmente buenos trabajando en el arte digital, y ahora mismo creo que vivimos en un momento en el que la industria en España se está renovando, mucha gente que está afuera está volviendo, las generaciones nuevas están entrando con mucha fuerza, y creo que tanto en técnica como en historias es un país que tiene mucha riqueza. Sí. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Ángeles, Diego. María, mucha suerte con los proyectos que tenéis y bueno, también queremos expresar nuestro agradecimiento a los colaboradores que han hecho posible este episodio, así como a Ventana Sur, mercado en el que nos encontramos celebrando el Spanish Screenings on Tour, y a Music Library and SFX, nuestro partner musical.